Hola chiquillos, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Chiquillos, hoy día vamos a tener la última clase, ¿ya? Antes del receso. Así que de aquí no tendríamos clase hasta hasta el miércoles 23, ¿ya? Hasta la otra semana. Y acuérdense que vamos a hacer una evaluación en septiembre, pero la vamos a hacer la última semana, ¿ya? La última semana de septiembre vamos a hacer la tercera evaluación. Yo le había dicho que lo vamos a hacer en horario clase, ¿ya? Yo creo que lo vamos a hacer el jueves, uno de esos 2 días, miércoles o jueves, ¿ya? Ya, dudas, consultas. Acuérdense de mandarme todas las guías, de la 1 a la 16, ¿ya? Profe, no sé si se Ya. la envié toda la guía o no. Vamos a revisar, ¿ya? Aquí Profe, le vamos a llegaron ver. las mías, ¿verdad? Ah, Le llegaron mis guías, ¿verdad? entonces voy a revisar todo, ahora voy a tener tiempo para revisar todo ese asunto, ¿ya? Ah, ya, profe, ya. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos, miren, acuérdense que nosotros estamos trabajando en geometría ahora y estamos trabajando en lo que era semejanza de figuras planas, ¿ya? Lo que queda por ver en semejanza son los criterios de semejanza, ¿ya? Los criterios de semejanza. Pero dentro de esa materia hay que saber una materia Profe, previa, ¿ya? Hay que saber bien profe, el teorema. ¿Qué? Dime. hay una compañera, Javiera Chávez, del cuarto C, que no se va a poder meter ¿Por qué? porque tuvo una emergencia. Chuta, ya. Ya, ya me comunico con ella, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. Le decía que vamos a ver hoy día este famoso teorema, ¿ya? Vamos a ver el teorema de Pitágoras, vamos a trabajar en este teorema, ¿ya? Antes de seguir con la materia de semejanza, ¿ya? Porque después la otra clase yo voy a seguir con semejanza, con los criterios de semejanza. Pero vienen ejercicios que hay que saber previamente, saber bien el teorema de Pitágoras, ¿ya? Este teorema generalmente en las pruebas a veces no se pregunta directamente, pero sí viene involucrado en las preguntas. Así que hay que saberlo bien. Yo diría que este teorema es el teorema más importante de toda la geometría, ¿ya? Tanto de básica como de media. El teorema más importante que siempre está involucrado en varios ejercicios que aparecen en la prueba que tienen que dar ustedes, ¿ya? Así que hoy día lo vamos a trabajar. Estos se los pasé yo a ustedes, pues, ¿ya? Por ahí por octavo. En octavo tiene que, a los que le hice clase, en octavo teníamos que haberlo visto, ¿ya? Pero ahí en octavo se veía a nivel de básica, ¿ya? Ahora lo vamos a ver a nivel de PSU, a nivel de prueba de transición, ¿ya? Vamos a recordarlo un poquito y lo vamos a empezar a aplicar en los ejercicios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras se refiere solamente a triángulos rectángulos, ¿ya? Como el que tengo acá. Aquí tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué dice este teorema? Dice que en todo triángulo rectángulo, ¿ya? No es para cualquier triángulo, solamente triángulo rectángulo, ¿ya? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí marqué el ángulo recto, ¿ya? A y B vienen siendo los catetos y C viene siendo la hipotenusa. Aquí lo importante es saber identificar cuáles son siempre los catetos, ¿ya? Primero, los catetos siempre son dos. Son los dos lados menores, los de menor longitud, ¿ya? A y B en este caso, y son los que forman el ángulo recto. ¿Se fijan? Los lados A y B forman el ángulo recto. Y son los dos lados de menor longitud. Por lo tanto, los lados A y B son los catetos. La hipotenusa es C. ¿Cómo la identificamos? Siempre es el lado de mayor longitud y siempre se opone, está opuesto al ángulo recto, ¿ya? Entonces este teorema dice que este cateto al cuadrado más este otro cateto B al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es lo que está escrito acá, ¿ya?
un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ya, eso es todo lo que hay que saber en este simple teorema. ¿Ya? Vamos a aplicar en varios ejercicios, pero relacionándolos con otras cosas, con otros ítems o puntos de geometría. ¿Ya? Entonces, vamos a ver varios ejemplos. En el 1 dice, el perímetro del cuadrilátero de la figura es, ¿ya? Se refiere a esta figura. Un cuadrilátero es cualquier figura que tiene cuatro lados rectos. Que tiene 1, 2, 3, 4 lados rectos. 4 lados, por lo tanto, es un cuadrilátero. Me preguntan por el perímetro. El perímetro sería la suma de sus 4 lados. O sea, el lado 9 más X más 8 y más Y. ¿Ya? Pero hay dos lados que no conozco, el lado X y el lado Y, que tendría que primero calcularlos para luego sumarlos. ¿Ya? Fíjense que aquí hay dos triángulos rectángulos. Este primero, cateto 9, cateto X desconocido y la hipotenusa viene siendo 15. Vamos a trabajar primero con este triángulo rectángulo, determinando este cateto X primero. ¿Ya? Este cateto X. ¿Ya? Entonces sería este cateto X al cuadrado más el otro cateto al cuadrado sería igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, X cuadrado más 9 al cuadrado tendría que ser igual a 15 al cuadrado, que es lo que está aquí. ¿Ya? X cuadrado más 9 es 9 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. X y 9 son los catetos y 15 viene siendo la hipotenusa. ¿Ya? Bueno, sacamos los cuadrados acá. 9 al cuadrado sería 9 por 9, 81. 15 al cuadrado es 15 por 15, 225. ¿Ya? Aquí nos queda una ecuación sencilla. El 81 al otro lado menos 81. Esa resta da 144. Extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Aquí me queda X. A la derecha la raíz cuadrada de 144 es 12. Porque 12 por 12 es 144. Entonces sabemos que este cateto mide 12. Ya sacamos un cateto. Ahora para sacar, nos falta sacar este otro lado desconocido. Aquí tengo otro triángulo rectángulo. 8 y 15 son los catetos. Y viene siendo la hipotenusa. El lado desconocido es la hipotenusa. ¿Se fijan? Sería Y. Entonces yo digo que 8 al cuadrado más 15 al cuadrado tiene que ser igual a Y al cuadrado. ¿Ya? Lo que está acá. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado tiene que ser igual a Y al cuadrado. 15 y 8 son los catetos y viene siendo la hipotenusa. Sacamos los cuadrados. 15 al cuadrado es 15 por 15, 225. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. ¿Cierto? Sumamos acá, da 289. Extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Aquí a la derecha me queda ahí. Y la raíz cuadrada de 289 es 17. ¿Ya? Porque 17 por 17 me da 289. Así que calculamos este lado desconocido que viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y sabemos que ahora vale 17. Preguntan por el perímetro del cuadrilátero. ¿Ya? Sería sumar 9 más 12 más 8 más 17. ¿Ya? Por lo tanto, el perímetro del cuadrilátero sería 9 más 12 más 8 más 17 y eso me da 46. ¿Ya? El 15 nada que ver, pues, es una resta que va interior. El perímetro se refiere solamente al contorno de la figura, ¿ya? Al 9, al 12, al 8 y al 17. Y esa suma total me da 46. Ya, chiquillos, ¿estamos bien? ¿Duda ahí o no? ¿Está todo clarito? ¿Para ir al otro ejercicio? ¿Ya? Acuérdense, lo que estamos haciendo no son ejercicios como los de cuando viene el teorema de Pitágoras en octavo, pues ya, ahora son ejercicios todos sacados de facsímiles o pruebas anteriores, ya sea de la PSU o de transición. A ese nivel los tenemos que ver, ¿cierto? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Se ve? Más bajito. Más abajo, Más abajo, profe. profe. Por ahí. Ahora baje el computador. Ahí, un poquito más arriba. Ahí justo. ¿Sí? Ahí. Miren, acá en el 2 dice, si en un triángulo isósceles, estoy trabajando con un triángulo isósceles, acuérdense, un triángulo isósceles tiene
dos lados iguales, ¿ya? Y uno distinto. La base es el lado distinto, ¿ya? Dice que si en un triángulo isósceles de perímetro 50 centímetros, ¿ya? La suma de sus tres lados me da 50 centímetros, ¿ya? Dice que su base mide 16 centímetros. Entonces, preguntan cuál es el área de dicho triángulo, ¿ya? Están pidiendo al final, lo que piden es el área del triángulo original, el área del triángulo isósceles, ¿ya? ¿Qué datos dan? Dan dos datos. El perímetro del triángulo es 50 y la base mide 16, ¿ya? Y preguntan al final por el área del triángulo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, podemos dibujar el triángulo, luego que sabemos que la base mide 16, esta base mide 16, nada más. Hay que sacar la medida de los otros dos lados del triángulo, ¿ya? Los lados que son iguales. Entonces, primero, al perímetro que mide 50, le resto la medida de la base, que es 16. 50 menos 16 es 34. Y estos 34 lo divido por 2, eso me da 17. Y estos 17 son la medida de los lados del triángulo isósceles, que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, este lado mide 17, este otro lado también mide 17. Estos dos lados son iguales y la base es 16. 17 más 17 más 16 me da los 50 centímetros, que es el perímetro del triángulo isósceles, ¿no? Así que primero los 50 se le restan los 16, da 34, esos 34 se divide por 2, y eso me da la medida de los otros dos lados del triángulo isósceles, que en este caso es 17. ¿Ya? Ahora podemos dibujar el triángulo, que sería de esta manera: base 16, dos catetos, o sea, dos lados iguales de 17. ¿Ya? Entonces, para calcular el área de este triángulo isósceles, necesito saber cuánto mide su altura, ¿ya? La altura que aquí le llamé H. Acuérdense que la altura, ¿ya?, es el segmento que une un vértice con el lado opuesto en forma perpendicular, formando un ángulo recto como está aquí, ¿ya? Le llamamos H. Ya, ¿qué hay que saber? En el triángulo isósceles siempre la altura divide al lado opuesto, lo divide, es decir, lo parte justo por la mitad, cae justo aquí al medio. Por lo tanto, esta base de 16 la divide en dos segmentos de igual medida. En este caso serían dos segmentos de 8, ¿ya? 8 y 8. Se ve acá que se forman dos triángulos rectángulos, ¿ya?, idénticos, congruentes, de cateto en este caso. Vamos a trabajar con cualquiera de los dos, puedes trabajar con el que está aquí a la derecha, ¿ya? Pues son iguales. Entonces, aquí tengo un cateto que mide 8. Esto viene siendo la hipotenusa 17, y el lado que me falta conocer sería este cateto, que le llamamos H, que al mismo tiempo es la altura del triángulo. Entonces, aplicando Pitágoras, yo voy a sacar este cateto H, que viene siendo la altura del triángulo, ¿ya? Tengo entonces hipotenusa, cateto, cateto. Entonces sería H cuadrado más 8 al cuadrado sería igual a 17 al cuadrado, que es lo que escribí acá, ¿ya? H cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Cateto, cateto, hipotenusa. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. 17 al cuadrado, 17 por 17, 289. 64 restando aquí al lado derecho, se resta la 225. Extraigo raíz cuadrada a ambos lados. Al lado izquierdo me queda H. Y al lado derecho la raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Eh? Entonces, ¿qué saqué? Saqué la altura del triángulo isósceles, esta altura que me dio 15. ¿Ya? 15 en este caso serían 15 centímetros. 15 centímetros la altura. ¿Qué me preguntan? La altura del triángulo isósceles, ¿ya?, que sería base por altura dividido en 2. La base es 16, la altura es 15. Por lo tanto, sería base por altura dividido en 2. 16 por 15 dividido en 2. El 16 con el 2 lo simplifico por 8, no por 2, ¿cierto? 2 en 16, 8, y 2 en 2, 1. Al final sería 8 por 15, y eso me daría 120 centímetros cuadrados, que sería el área del triángulo isósceles. ¿Ya? Ahí sacamos todo. Base por altura dividido en 2. Y ahí sacamos el área que me dio 120.
El 2 con el 16 se simplificaron por 2. Me quedó 8 acá, 1 abajo, 8 por 15, 120. ¿Qué les pareció? Hay que acostumbrarse a ese tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos a tratar de ver los otros. Tengo 3 ejercicios más para seguir trabajando, ¿ya? Traten de aprenderlo bien. Este teorema que es súper importante, ¿ya? Aparece mucho. Aparece bastante en la prueba que tienen que dar ustedes. Acuérdense, después vamos a retomar semejanza, pero vamos a aplicar este teorema. ¿Ya? Este teorema aparece a cada rato igual. ¿Ya? Vamos a ponerlo por ahí. Ya, ¿cómo estamos por ahí? Un poquito más arriba. ¿Más así? Ahí. Ah, ya. Ya, miren acá. Aquí vamos a trabajar con otra figura, con un cuadrado. Acuérdense que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. En geometría, decir iguales, se usa la palabra congruente y tiene su propio símbolo, ¿no? Congruente significa que tienen la misma medida. Congruente significa de igual medida, ¿no? Lo mismo que decir que son iguales, ¿no? ¿Qué dicen acá? Vamos a trabajar con un cuadrado. Dice, si la mitad de la diagonal de un cuadrado mide 6 raíz de 2, ¿ya? La mitad de la diagonal mide 6 raíz de 2. Por lo tanto, la diagonal mediría el doble de esto. La diagonal entonces mide 12 raíz de 2, ¿cierto? Preguntan, ¿cuál es el área de dicho cuadrado? ¿Ya? Aquí tengo el cuadrado. 4 lados, los 4 lados son iguales. No sé cuánto mide el lado, le llamé X, ¿ya? No sé cuánto mide. Acuérdense, la diagonal es un segmento que une 2 vértices no consecutivos, que es esta línea recta que tengo acá. Y ya sabemos que mide 12 raíz de 2, ¿ya? Entonces, aquí se me forma un triángulo rectángulo de catetos X y X, hipotenusa 12 raíz de 2. La hipotenusa al mismo tiempo viene siendo la diagonal del cuadrado. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Ya? Aplicamos el teorema de Pitágoras para sacar el lado X. ¿Ya? Entonces decimos que este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado va a ser igual a esta hipotenusa al cuadrado. Entonces lo que escribe acá, x al cuadrado más x al cuadrado es igual a, en este caso la hipotenusa, que es la diagonal, la puse entre paréntesis, 12 raíz de 2 al cuadrado. Aquí yo puedo sumar, pues, x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Cuando aquí tengo dos términos que se están multiplicando, porque esto es 12 por raíz de 2, está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado ambos términos. Esto es 12 al cuadrado, que es 12 por 12, 144, que está aquí, por la raíz de 2 al cuadrado. Y la raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2. ¿Ya? ¿Está claro eso? Raíz de 2 al cuadrado podría ser raíz de 2 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 por 2. Sería raíz cuadrada de 4. Y raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es 2, que este 2 que está aquí. ¿Ya? Esta multiplicación da 288. ¿Ya? Dice 2x cuadrado es igual a 288. Este 2 multiplicando, dividiendo aquí al lado derecho, 288, si lo divido por 2, me da los 144, ¿cierto? Aquí se sacó raíz cuadrada a ambos lados, al lado izquierdo me queda x, al lado derecho me queda la raíz cuadrada de 144, que eso es 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos? Sabemos ahora que es un cuadrado del lado 12, ¿ya? 12 centímetros. Sabemos que mide 12. Preguntan cuál es el área del cuadrado. El área de un cuadrado es el cuadrado de un lado o un cuadrado elevado a 2. Un lado elevado al cuadrado. Es un cuadrado del lado 12. Por lo tanto, el área del cuadrado sería 12 al cuadrado, que sería 12 por 12, 144 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Está clarito ahí o no? ¿Dudas que alguien tenga? No, profe, todo bien.
¿Está todo clarito? ¿Ya? Hay que saber el área del cuadrado, que es el cuadrado de un lado. Aquí ya lo sacamos. Aquí se aplicó Pitágoras. Aquí se eleva al cuadrado por separado. 12 al cuadrado es 12 por 12 es 144. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es simplemente 2. Y esa multiplicación 288, el 2 dividiendo, me queda 144. ¿Ya? Después se trajo raíz cuadrada y me dio 12 el lado. Estamos trabajando con esta figura, a ver. Ya, ahora nos vamos a acercar un poquito a ver este ejercicio, el 4. ¿Ya? En el 4 vamos a trabajar ahora con un triángulo equilátero. ¿Ya? Dice, el triángulo ABC es equilátero, de lado 6 centímetros. Entonces, la altura CD mide sin interrogación. Entonces, me dice que tengo un triángulo equilátero de lado 6 centímetros. Sabemos que en el triángulo equilátero los tres lados son iguales. ¿No? Los tres lados son iguales. En este caso, de lado 6. Y me están preguntando que calcule la altura de ese triángulo equilátero. Acá está el dibujo. Este es un triángulo equilátero, es el triángulo ABC, ABC, de lado 6, 6 y 6. ¿Ya? Aquí dibujé la altura. ¿Ya? Le llamé H. Acuérdense, la altura siempre es perpendicular al lado opuesto. En este caso, perpendicular a la base, aquí formando un ángulo recto. Y también la altura dimidia a la base. Dimidia significa que lo divide justo en la mitad. Por lo tanto, aquí se forman dos segmentos del lado 3. 3 y 3. ¿Ya? 3 más 3, ahí me da el lado 6. Ya, entonces, aplicando Pitágoras, yo puedo calcular la altura H de este triángulo. Aquí se forman dos triángulos congruentes, es decir, dos triángulos iguales. Voy a trabajar con este triángulo de la derecha. Tiene catetos altura H y otro cateto de 3. Los catetos serían H y 3. Y 6 sería la hipotenusa. Por lo tanto, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado tendría que ser igual a 6 al cuadrado. ¿Qué es lo que está escrito acá? H cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. ¿Verdad? Estamos bien, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí sacamos los cuadrados. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. El 9 restando aquí a la derecha, me quedaría 27. Extraigo raíz cuadrada a ambos lados. Aquí a la izquierda me queda H solamente. Y a la derecha me queda la raíz cuadrada de 27. La raíz cuadrada de 27 no es una raíz cuadrada exacta, ¿ya? Por lo tanto, aquí no nos va a dar un número entero, ni un número racional, ni una fracción, ¿ya? Nos va a dar un número irracional. Lo que se puede hacer aquí es descomponer esta raíz, este 27. Lo tengo que descomponer, ¿ya? Como un producto multiplicación de dos números, pero por lo menos uno de los dos tiene que tener raíz cuadrada exacta. Y me doy cuenta que el 27 lo puedo reescribir como 9 por 3. Me fijo que el 9 tiene raíz cuadrada exacta. ¿Ven? Bueno, cuando tengo la raíz de una multiplicación de un producto, se saca la raíz por separado nomás. Esto sería la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 9 es exacta, es 3. Y la raíz cuadrada de 3 la dejo expresada nomás porque no hay una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ya calculamos la altura de este triángulo equilátero que nos dio 3 raíz de 3 o 3 por raíz cuadrada de 3. ¿No? Acuérdense que esto no es un número entero, no es un número racional, es un número irracional. ¿Ya? Es un número, si uno lo saca con calculadora, es un número decimal infinito que no tiene periodo. ¿No? Entonces, este sería el resultado de la altura de este triángulo equilátero que nos dio 3 raíz de 3. ¿Ya, chiquillos? Vamos a ir al último. ¿Ya? Voy a bajar un poquito. ¿Ustedes me dicen cómo se ve por ahí? Ahí, justo. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ya, ahí estamos. Miren, acá tengo una figura compuesta, ¿cierto? Dice, en la figura, esta figura que tengo acá,
dice que, bueno, aquí se forman dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, el otro triángulo rectángulo. Dice que los triángulos ABC, este triángulo aquí, y el triángulo CDE, este otro triángulo acá, dice que son rectángulos en A y en C, respectivamente, ¿no? Por lo tanto, este vértice en A, ahí tengo un ángulo recto, y el otro lo tengo en C, que sería este vértice acá, ¿no? Por lo tanto, estos dos son triángulos rectángulos. Si me voy al de abajo, los catetos serían 3 e I. La hipotenusa sería X, ¿cierto? Y en el otro triángulo, este otro, los catetos serían 12X y la hipotenusa sería 13. ¿Ya? ¿Qué es lo que piden? Piden calcular el área del triángulo ABC, el área de este triángulo, ¿ya? De este triángulo. Para eso necesito saber el valor de I. No lo tengo, así que lo tendría que calcular. Pero antes de eso, tendría que calcular primero este cateto X, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es trabajar primero con este triángulo rectángulo, con este, ¿ya? De catetos 12 y X, y la hipotenusa sería 13. Por lo tanto, sería 12 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Cateto, cateto, hipotenusa, ¿ya? Cateto, cateto, hipotenusa. Entonces, X al cuadrado más 12 al cuadrado sería igual a 13 al cuadrado, ¿ya? 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. 3 al cuadrado. Ah, se me olvidó grabar la clase, chiquillos. A ver. Profe, ¿qué le dije al principio? Sí, tú me dijiste. Se me olvidó. Para otra vez, dígame. Al momento de comenzar, voy a dejar grabar lo que me queda, ¿ya? Esperen un poquito. De puro pájaro. A ver, es este. Ya. Va a quedar grabado el último ejercicio. Ya lo vamos a repetir mejor el último, ya, para que quede grabado completo. Por lo menos el último. Ya. Ejercicio 5 entonces. Y la figura dice que tengo dos triángulos rectángulos. La ABC, que es este triángulo de abajo, y el triángulo CDE, que es el triángulo superior. Rectángulos A y C respectivamente. ¿Qué es lo que piden? El área del triángulo ABC. El área de este triángulo, ¿ya? Para eso necesito sacar este lado que mide I, ¿ya? Bueno, aquí planteamos, tengo cateto, cateto, hipotenusa, ¿cierto? Lo que sería, no, primero es que quiera trabajar con este triángulo, ¿ya? Este. Catetos son 12 y X, la hipotenusa es 13. Entonces formo que X cuadrado más 12 al cuadrado será igual a 13 al cuadrado, ¿ya? 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. 13 al cuadrado, 13 por 13, 169. Más 144, al lado derecho, menos 144, esa resta me da 25. ¿Ya? Extraigo raíz cuadrada a ambos lados, al lado izquierdo me queda X, a la derecha raíz cuadrada de 25 me daría 5. Entonces, ¿qué calculé? Para este triángulo, calculé que este cateto mide 5. Profe, ¿No se ve? no. No, estamos Ya. quedando a 4. Ahí sí. Ya. Entonces ya calculé este cateto que mide 5 para este triángulo, ¿ya? Entonces ahora voy a trabajar con el triángulo rectángulo inferior, con este, ¿ya? Cateto 3, el otro cateto I, que tengo que calcular, y este hipotenusa ya sé que vale 5, ¿ya? ¿Ya? Este hipotenusa ya la calculé, mide 5, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, cateto 3, cateto I, hipotenusa 5, ¿ya? Y eso lo voy a calcular acá. Sería entonces aquí 3 al cuadrado más I cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. ¿Qué es lo que escribe acá? ¿No? I cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. I cateto, 3 cateto, 5 hipotenusa. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. El 9 restando a la derecha me quedaría 16. Extraigo raíz cuadrada a ambos lados. Aquí me queda ahí. Y la raíz cuadrada de 16 es una raíz cuadrada exacta que da 4. ¿No? Por lo tanto, este lado I ya sé que ahora que vale 4. ¿Ya?
Entonces tengo que cateto 3, cateto 4 y esta hipotenusa vale 5, que ya la tenía calculada. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? El área del triángulo ABC. O sea, el área de este triángulo. En los triángulos rectángulos, el área también lo puedo calcular como el semiproducto de los catetos. Es decir, multiplicar los dos catetos y el resultado dividirlo por 2. ¿Ya? Multiplico los catetos y divido por 2 y puedo calcular el área de ese triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que hice acá? Por lo tanto, el área del triángulo ABC, que es este triángulo, sería igual. Multiplicamos los catetos, que sería 3 por 4, que está acá, y después divido por 2. 3 por 4, 12, divido por 2, me quedaría 6. ¿Ya? 6 centímetros cuadrados sería el área de este triángulo. ¿Ven? Realmente se usa muchos ejercicios así, ¿no? Que primero hay que sacar un lado, y ese lado me sirve para calcular lo que yo quiero en el último triángulo. Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? ¿Les sirvió? Espero que les haya servido lo que hayamos hecho hoy día. ¿Ya? Yo creo que la próxima clase vamos a seguir con semejanza, con los criterios de semejanza, pero este teorema de Pitágoras va a aparecer siempre, ¿ya? Siempre, pero en forma indirecta. Ya, chiquillos.